Muy buenas tardes, Cristian Pino. Argentina está viviendo lo que se ha denominado el criptoescándalo. La criptoestafa llegan algunos a mencionar y el diario El Clarín habla derechamente del criptogate para hablar de la magnitud que significa esto que el presidente de la Argentina el viernes pasado a las 19:01 tomase en su teléfono su cuenta X y a partir de allá hiciera lo que él hoy ha denominado como una difusión y no como una promoción de una criptomoneda Libra que ha resultado de verdad en una estafa monumental, colosal, pero que sobre todo le ha traído grandes inconvenientes al presidente Milei. Para conversar de esto hemos invitado al académico de la Universidad Central, el profesor Luis Martínez. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Libardo, por la invitación. ¿Qué semana la que terminó el presidente Milei y con la que parte? ¿Qué semana con la que tuvo el presidente Milei y con la crisis que ha desatado internamente en términos de política en la bolsa? Ya vimos que las acciones también en general en Argentina se pegaron una bajada. Y veamos qué es lo que viene por delante, porque el escenario no está con mucha claridad respecto en lo político. Dos cosas en lo bursátil. Las acciones argentinas hoy cayeron de manera estrepitosa en Nueva York. Ayer hubo feriado en Estados Unidos y por lo tanto no hubo operación en Wall Street. Y hoy cayeron también, no solamente en Buenos Aires, en Merval, que es el índice bursátil de Buenos Aires, sino también en Argentina. Bueno, ¿por qué ha golpeado tan duramente este escándalo a Milei? ¿Por qué lo golpea y en el corazón de su gobierno? Pues yo creo que aquí hay un tema importante que tiene que ver con el perfil de un jefe de Estado o el perfil de un presidente de la nación en términos de que debe inspirar confianza, seriedad, objetividad, oportunidad en la toma de decisiones, porque no solo lo miran sus ciudadanos, lo miran sus empresarios, lo miran sus vecinos como países, pero también lo miran inversores. Por tanto, cualquier decisión política o económica que tome un presidente de Estado tiene repercusiones. Y en este caso, como él lo ha señalado, de difusión y no de promoción, bueno, tuvo una afectación económica para miles de personas, en su gran mayoría no son argentinos, pero lo que denota ya la falta de prudencia, al menos de prudencia respecto a lo que uno esperaría de un presidente. Y entonces en ese sentido uno podría decir, bueno, ¿cuántas decisiones que quizás no han decantado en errores tan grandes o cuántas decisiones vendrán por delante en las cuales yo efectivamente, empresario, ciudadano o inversor, pueda tener la confianza absoluta en que es el camino más adecuado para las decisiones políticas, para las decisiones económicas o financieras que pudiera haber? Entonces, yo creo que ahí el presidente Milei instaló una debilidad en la credibilidad y la puso en la Casa Rosada, o sea, la instaló en la Casa Rosada. Yo creo que es una situación bien compleja políticamente. Ahora, hay a nivel mundial una preocupación, es por la forma en que los gobernantes y los presidentes, los jefes de Estado, los líderes, están utilizando las herramientas, las redes sociales y las herramientas tecnológicas para comunicarse. Es el caso de Petro en Colombia, es el caso, bueno, de Donald Trump. Inclusive en su primera presidencia era mucho más productivo en términos de generar agenda a través de su teléfono celular. Pero acá es quererse comunicar, saltarse los medios tradicionales, o ¿cuál fue la falla de fondo, más allá de los aspectos jurídicos a los cuales podemos entrar, por cierto? A ver, yo creo que hay un elemento importante y central que es la declaración de Macri hoy día y que habla de una falta de prudencia, pero también habla de un equipo asesor con una debilidad enorme en términos de rodear al presidente en sus decisiones, mirando la nación, mirando el país, más que un negocio en particular. Entonces, yo creo que ahí el presidente o el expresidente Macri ha dado en el clavo en términos de cómo está hoy día conformado un núcleo muy cercano y quizás muy cerrado del presidente Milei. Yo creo que ahí también hay una gran debilidad, porque ya nos dimos cuenta que el que tuitea es el presidente y no es un community manager. Ahora, en esa cercanía que tienen que tener los asesores y quienes lo asisten, quienes están en el núcleo cerrado, en eso que se llama la mesa chica que tienen los presidentes, cuesta mucho penetrar. Y Milei tiene un núcleo cerrado. Lo que llama la atención es que no haya habido, Luis,
alguien que le haya advertido, ni su hermana, que más bien parece que conocía, es ella la que le acercó a estos personajes a su hermano, el presidente de la Argentina, ni nadie que le advirtiera, pero de una materia que es de la órbita del conocimiento y de la profesión de Milei, porque las criptomonedas son esquemas financieros. Él es profesor de finanzas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo a un profesor de finanzas y economista como Javier Milei se le va una situación de la magnitud como se le fue a esta criptomoneda? Bueno, aquí hay varios elementos que son importantes y que probablemente en la investigación judicial se van a ir develando con mayor profundidad. Y claro, ahí uno podría eventualmente deducir si ha habido dolo o no respecto a esta situación que hoy día ya prácticamente tiene todo pinta para una estafa piramidal. Sí. Y por tanto, creo que los elementos centrales tienen que ver con el conocimiento, si existía, o con el conocimiento del entorno inmediato. Ahora, también las características personales que uno puede visualizar del presidente Milei, probablemente si es que hubo alguien que le dijo que no, no es tan difícil pensar en que haya omitido esa opinión, porque ya nos hemos dado cuenta, no solo en su campaña, sino también en su quehacer como presidente de Argentina, que tiene unas características o una personalidad que difícil, yo diría que se le hace muy difícil al entorno inmediato. Vi el documento de la acusación que se le hace en los estados judiciales al presidente Milei, y son dos delitos principalmente que se le han imputado. Uno de ellos habla de la presunta estafa y lo segundo de una asociación ilícita. En el caso de la presunta estafa, lo que están diciendo y argumentando sus acusadores es que tan solo transcurrió casi ni una hora en el momento en que se lanza esta criptomoneda, construyen una página web, la suben, y lanzan inmediatamente la moneda. Y 60 minutos después aparece el presidente Javier Milei haciendo esto que él anoche dijo en una entrevista de la televisión, que era difundir, que no es una distinción semántica respecto a lo que es promocionar. Jurídicamente en Argentina tiene un peso totalmente distinto. Entonces, de ahí estaría el elemento que la configuración tan cercana en el tiempo entre el lanzamiento y lo que significa la promoción que hace el presidente o difusión para darle la buena al presidente Milei es que hay un espacio muy corto y él tendría que haber tenido conocimiento a lo menos de que esto no tenía los fondos para garantizar un funcionamiento en el mundo cripto. Sí, yo creo que aquí hay elementos relevantes. Sin duda lo que tú mencionas, Libardo, porque la inmediatez entre el lanzamiento de la página, un correo no verificado de Gmail, la publicación en X del presidente, el tiempo que se mantiene la publicación con el constante cuestionamiento en la misma publicación respecto a la duda si eso era real o no. 5 horas más o menos, ¿no? Da para pensar efectivamente que aquí había conocimiento previo, si no de él, por lo menos se sospecha que de su entorno. Por tanto, estos elementos que serán materia de la investigación probablemente nos vayan a dilucidar algún escenario que podría complicar efectivamente al presidente Milei. Estamos conversando acerca del escándalo cripto en Argentina con el académico de la Universidad Central, el profesor Luis Martínez. Dos son los dolores de cabeza que va a tener Milei, o que ya tiene Milei. Uno es la línea judicial. Creo que van a haber demandas en Argentina, ya hay una presentada, están alistando a lo menos 50 más de lo que sabemos. Hay un escenario muy complejo para saber cuántas personas fueron estafadas, se sienten estafadas en Estados Unidos, y ahí es un escenario muy complejo el que se le podría abrir. También los inversionistas chinos, eso sí no va a pasar mucho con ellos, pero luego está la amenaza potencial de un cuestionamiento de juicio político. ¿Qué significaría la eventualidad que las fuerzas políticas digan, ¿sabe qué más? Si hay o no hay fundamentos para llevar adelante un juicio político contra Milei. Bueno, el juicio político es la instancia que tiene el Parlamento para destituir a un presidente en el caso argentino. Vendría siendo el equivalente a nuestra acusación constitucional en el caso de Chile. Y efectivamente hay ya parlamentarios que han manifestado su disposición a presentar un juicio político. Sin embargo, ese escenario yo diría que es bastante incierto en términos de su efectividad. ¿Por qué? Primero porque tiene que haber una comisión que le va a dar la admisibilidad al juicio político, luego viene en el Congreso lo de los diputados,
y luego viene en el Senado. Si bien el presidente Milei, su partido no tiene mayoría, sí tiene alianzas, ¿ya?, con el PRO, con radicales y con algunos otros también, o descolgados. Peronistas descolgados, que de alguna manera le han permitido hasta ahora aprobar determinadas leyes que, dada la Constitución o la conformación del Parlamento, se creería que no iban a pasar. Entonces, esos escenarios que se han ido sucediendo durante este año de mandato, poco más de un año, creo que son importantes de analizar. Por tanto, la posibilidad de juicio está, sin duda, pero yo tengo dudas respecto a que esto tenga una efectividad en el tiempo, porque las fuerzas oficialistas o pro-oficialistas yo creo que van a hacer un gran esfuerzo para detenerlo o en la comisión o en la Cámara de Diputados. Yo creo que complementariamente, Luis, uno podría decir que va a depender de las explicaciones que a continuación de Javier Milei, las que pueden o agravar o acercar la posibilidad del juicio político o desdibujarla. Pero quiero invitarlo a lo siguiente. En la estrategia del presidente Milei, anoche grabó una entrevista para un medio argentino. El entrevistador, un conocido periodista, Jonathan Viale. Y los quiero invitar, Luis, que lo veamos, porque en lugar de contribuir a resolver la crisis, la profundiza más y la lleva, claro, no al ámbito de las criptomonedas, sino a otro. Vamos a ver a continuación el pedazo de la entrevista que no salió en el canal, pero que sí salió a través de las redes sociales. Aquí está. Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna con esa parte. Bueno, sí, esta imagen... No sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Bueno, esto es lo que es noticia el día de hoy. Jonathan Viale lo que hace es que efectivamente se frena en el momento. Esta es una entrevista que estaba grabando y que estaba conversando con el presidente. De pronto dice algo que el propio Viale considera que puede traerle una dificultad judicial, bien lo dice, y entra el ministro y le dice algo al oído al presidente Milei, atraviesa la entrevista y esto lo hubieran podido editar. A ver, ¿esto pasará solamente como una arista mediática o puede agravar más la situación de Milei? Yo no tengo tanta claridad respecto a que la pueda agravar. Lo que sí lo expone, sin duda lo expone mediáticamente en términos del grado de seguridad que existe respecto a las decisiones que vienen por delante, en materia judicial en particular. ¿Por qué? Porque lo que se intenta, yo no sé si conscientemente por parte del periodista, porque de hecho ya se menciona las preguntas que ya estaban pauteadas, es exponerlo respecto a la cuenta de Twitter o la cuenta de X, en particular, que él hace alusión en que es desde la cuenta personal. Y ahí creo que la presión del periodista en términos del reconocimiento, que si bien es una cuenta personal, es el presidente de la República. Y aquí yo vuelvo al inicio, yo me puedo desdoblar en calidad de presidente de la República respecto a un mensaje que puede tener efecto, que en este caso fueron catastróficos. Y yo creo que ahí está la complicación en términos de que no es posible para determinadas personas desdoblarse de sus cuentas. En el caso chileno, por ejemplo, la Contraloría no permite que yo, ministro, alcalde, yo pueda eliminar personas o bloquear personas de mi cuenta de Twitter. La asume, por tanto, que es una cuenta institucional. Habría que ver cómo la justicia o la Contraloría, el equivalente en Argentina, logra establecer si la cuenta es personal o es institucional. Yo creo que ahí también va a entrar un punto de discusión que en Chile por lo menos se resolvió. Entonces, cuando yo escribo y tendré que poner unos mensajes, ¿esta es una cuenta del ciudadano Milei o del presidente Milei? ¿Cómo la gente va a lograr identificar cuándo habla como presidente y cuándo habla como ciudadano? Por tanto, lo que hizo fue simplemente sembrar más dudas
que pudieran tener repercusiones judiciales, yo creo que ya está bien complejo el escenario para él como para colocar esto como un tema más judicial. Yo lo colocaría como la develación de la suma de errores que ha tenido desde el viernes hasta hoy. ¿Cómo se sale de una crisis de esta envergadura? Es como que la pregunta, ¿qué hace Milei? ¿Qué tiene que ofrecer para salir de esta crisis y que no se le agrave? A ver, yo primero creo que va a tener, hoy día probablemente tiene un frente político haciendo contención con fuera de su partido. Es decir, el PRO hoy día es estratégico para poder contener un eventual juicio político, que probablemente venga. Y dentro de ellos también a todos los descolgados, de tal forma de que la oposición no alcance los 172 diputados para poder dar curso, supongamos que pasa la comisión. Por tanto, yo creo que lo primero es establecer esta relación de conversaciones y de afianzar la figura. Pero esto no detiene el camino judicial. Estamos hablando del camino político. Y el camino judicial, mi impresión es que el presidente tendrá que poner a disposición toda la información respecto a la oportunidad, porque ya lo ha declarado, es la oportunidad en la cual él conoce y también el entorno del presidente respecto a cuando conoce el lanzamiento de Libra. Y yo creo que ahí eventualmente podemos tener sorpresa, porque ya se ha señalado, probablemente mucho a nivel de especulación respecto a que en torno habría recibido 5 millones de dólares. Mientras no haya una investigación y mientras no tengamos certeza respecto a los resultados de esa investigación, vamos a quedar en la especulación, pero me da la impresión que la arista judicial puede ser más compleja para el presidente Milei que la arista política. La línea vertebral de la defensa de Javier Milei irá por decir que se encargó de difundir y no de promocionar. Así esa distinción, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en los estados judiciales. Profesor Martínez, muchas gracias por habernos acompañado para entender las claves de la crisis argentina. Muchas gracias. Bueno, después de revisar, analizar, intentar ver el escenario que tiene por delante el presidente argentino Javier Milei, vamos a analizar con Mariana Díaz todo lo que está ocurriendo en Europa a raíz de que se ha consolidado la relación entre Estados Unidos y Rusia en hecho inédito, descolgando a Europa, y se ha provocado una reunión con líderes europeos. De todo esto nos cuenta Mariana Díaz aquí en El Mundo Hoy. Hola, buenas tardes. Así es, el presidente ruso Vladimir Putin se dijo dispuesto a conversar con su homólogo, el ucraniano Volodymyr Zelensky. Esa es la primera información que trasciende de los encuentros que comenzaron hoy entre Estados Unidos y Rusia para ponerle un punto final a la guerra en Ucrania. Se trata de negociaciones que tienen lugar en Arabia Saudita entre el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el ministro de Exterior de Rusia, Sergei Lavrov. Y tal como se temía, Ucrania no fue invitada, ni tampoco lo fue la Unión Europea. El encuentro de hoy sirve para que ambas partes, Rusia y Estados Unidos, puedan sondear el terreno en que proseguirá después las negociaciones y hacer también un balance de las pérdidas y las ganancias tras el fin de la guerra. También se trata de un primer paso para la reunión que debería ocurrir entre Donald Trump y Vladimir Putin, que según el presidente estadounidense debería producirse dentro de muy pronto. Pero la pregunta que muchos se hacen es, en estas negociaciones que no tienen en consideración a Ucrania, ¿quién defiende los intereses de Kiev? Bueno, es una situación muy compleja para el país que se encuentra entre el desinterés y las presiones de Estados Unidos para aceptar acuerdos poco favorables. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha expresado en diversas ocasiones el rechazo a un proceso de conversaciones sin la presencia de su país. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos asegura que Europa y Ucrania sí van a ser invitadas a la mesa de negociaciones cuando éstas sean serias. Pero el ministro ruso de Exteriores, Lavrov,
se niega a entablar negociaciones con Europa. Ayer los líderes europeos mantuvieron una reunión de emergencia en París para hablar sobre qué hará el continente cuando la guerra finalice, cómo seguir defendiendo a Ucrania y sobre la necesidad de invertir más dinero en defensa. También se habló acerca del envío de armas a Kiev y sobre el despliegue de tropas europeas para garantizar su seguridad. El envío de tropas es lo que genera sin duda mayor división aquí en Europa. Solo Francia y Reino Unido se declaran abiertamente partidarias, mientras que Alemania, Polonia y España creen que es prematuro abordar todavía esa cuestión. Pero los temores de Europa y de Ucrania son que estas negociaciones le permitan a Putin quedarse con el 20% del territorio ucraniano que controla actualmente. Y poca relevancia tiene que Ucrania pueda jugar la carta del intercambio de territorio. Recordemos que el ejército de Kiev logró penetrar en Rusia a través de la región de Kursk, donde aún mantiene tropas. Otro de los temores es que en un par de años Putin decida tomar el control del resto de Ucrania o invadir otra nación limítrofe y miembro de la OTAN o de la Unión Europea, como Finlandia. Y también se cree aquí en Europa que el objetivo final de Putin sea romper la alianza de la OTAN. Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Y creo que he sido también explícito en lo que nosotros consideramos que significa esa paz justa y duradera. La implicación de Europa, la implicación de Ucrania, fortalecimiento del orden multilateral, no su debilitamiento, y finalmente que Europa salga reforzada. El secretario de Defensa estadounidense la semana pasada ofreció pistas acerca de la estrategia que va a seguir Estados Unidos, y es que Ucrania, como les decíamos, debería renunciar a parte de su territorio, especialmente a Crimea y a la región del Donbass. Renunciar también a una membresía en la OTAN y a la presencia de tropas estadounidenses en Ucrania como garantía de paz para que Rusia no vuelva a atacar. Esas serían las líneas que va a seguir Estados Unidos. Pero cambiamos radicalmente de tema y les comentamos acerca de la salud del Papa Francisco, que se encuentra hospitalizado desde el viernes en el Hospital Gemelli aquí en Roma. Según la Santa Sede, el Santo Padre padece una infección polimicrobiana de las vías respiratorias. Ayer se informó que el cuadro clínico es complejo y eso encendió la preocupación, ya que recordemos que el Papa tiene 88 años y arrastra varios problemas de salud y su punto débil es justamente el aparato respiratorio. Durante las últimas semanas se le ha visto decaído y con problemas para hablar a causa de esta bronquitis. El Papa, según informa la Santa Sede, seguirá ingresado por más tiempo de lo que se esperaba y las actividades como las audiencias quedan suspendidas incluso para este fin de semana. Así que presumimos que no va a salir del hospital hasta ya la próxima semana. Nosotros vamos a seguir de acá muy atentos lo que ocurra con la salud del Papa y cómo vaya evolucionando. Yo me despido desde aquí, desde Roma. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mariana, por este completo informe y análisis desde Europa. La reunión entre Sergei Lavrov, el canciller ruso, y Marco Rubio se ha producido. Han acordado el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el camino para próximas negociaciones. ¿Cómo serán esas negociaciones? ¿Será una paz dictada o lo que quiere Ucrania, una paz justa? Eso lo sabremos más adelante. Vamos a una pausa y después continúan con Digital PM con Cristian Pino.